46. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, muy buenos días a todos y todas, o buenas tardes ya en realidad. Estamos en el programa Laudatistas, programa de la Fundación La Alameda, el capítulo número 6. Y saludo a quienes me acompañan en el programa. ¿Cómo está Facundo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo está Sime? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, a pesar de todas las pálidas que nos trae el gobierno actual, hoy del lado del campo popular tenemos una buena noticia, ¿no es así, Facu? Sí, así es, porque hoy hace un ratito, hace horas nada más, Abuelas de Plaza de Mayo junto a todos los organismos de derechos humanos anunciaron que encontraron al nieto 140. Ahora en breve, mientras estamos en el programa, a las 2 de la tarde va a ser la conferencia de prensa en la cual se va a anunciar. Pero bueno, obviamente en los momentos más oscuros surge el faro de Abuelas de Madre y de el nieta 140. Muy buena noticia, digamos, para seguir peleando por la identidad y por la memoria, y por memoria, verdad y justicia. Bueno, en el día de hoy, en el programa de hoy, queremos abordar varios ítems que tienen que ver con la realidad nacional e internacional. Uno de ellos tiene que ver con el Congreso del PJ que se realizó en la localidad de Merlo el pasado fin de semana, donde se está enhebrando muy trabajosamente la unidad del peronismo y la convocatoria de un frente más amplio que esté en condiciones competitivas de derrotar a las fuerzas de derecha y de ultraderecha. Aparentemente hemos tenido algunos progresos en el Congreso, así que hoy hablaremos con uno de los protagonistas que ha participado del mismo. También está previsto para el miércoles próximo, el Día de la Independencia, una jornada de lucha de la CAT, la Confederación Argentina del Transporte, y del Frente de Lucha por la Dignidad y Soberanía, que integran los gremios de transporte y también las CTA y los gremios estatales. Probablemente tengamos también al habla a algunos de los protagonistas de estos acontecimientos que van a ocurrir el miércoles. Y vamos a empezar por el tema que hoy quisimos enfatizar como un tema clave, que está ocurriendo imperceptible, pero de manera contundente, no solamente en Argentina, sino en el planeta. Ustedes habrán notado que la semana pasada tuvimos una ola de frío polar que fue récord, no solamente en Argentina, sino en varias regiones de Latinoamérica. También hubo una ola de calor que fue récord en Europa, y ambas cuestiones no fueron episodios coyunturales meteorológicos, sino que tienen que ver con estos fenómenos climáticos extremos, a los cuales cada vez es más frecuente que ocurren en el planeta, como consecuencia del aumento de la temperatura global. El episodio más extremo que ha ocurrido en Texas,
concretamente un diluvio que se llevó puesto con muertos, heridos y cientos de personas desaparecidas que todavía están buscando, y fenómenos a los cuales cada vez más el planeta enfrenta. Tsunamis, maremotos, terremotos, que tienen que ver concretamente con la excesiva utilización de carbono, que contamina la capa de ozono, que contamina el planeta, que aumenta la temperatura global, que tiene que ver con la deforestación, que tiene que ver con el monocultivo, que tiene que ver con todo aquello que Francisco denunciaba en la encíclica social Laudato Si, que estaba dañando irreversiblemente al mundo. Pero hay algo de los factores que dañan el planeta, que en este momento se ha convertido en un acelerador clave y vertiginoso de la descomposición de alguna manera climática, que tiene que ver con las guerras. Básicamente, después de la pandemia, lamentablemente, merced a la guerra por los mercados de los imperios, de los grandes centros de poder, se han intensificado una serie de guerras, particularmente aquellas que impulsa la OTAN, para tratar de debilitar al ascendente bloque de los BRIC, que integran China, Rusia, India y varios países del sur global, y para ello ha agitado y ha provocado guerras que han tenido, que todavía tienen consecuencias muy dramáticas en materia de muertos, de heridos, pero también de intensificación concretamente de la contaminación planetaria a partir del complejo militar industrial. Una de estas guerras tiene epicentro en Ucrania, la de guerra que se desarrolla entre Ucrania / OTAN contra Rusia. Otro de los episodios tiene que ver con Medio Oriente, con el genocidio en Gaza y con la guerra de 12 días que se desarrolló entre Israel e Irán, en la cual también la OTAN buscó provocar sistemáticamente a Irán y desordenar un poco su economía, dado que es uno de los motores energéticos de los BRIC, y con varios conflictos más que se están desarrollando a nivel planetario, que se han intensificado luego de la pandemia y que han traído como consecuencia un crecimiento bastante grave, digamos, de la temperatura planetaria, que de llegar a 1.5 grados centígrados ya haría inhabitable varias regiones del planeta, y ni hablar si llega a 2 grados centígrados. En el año 2015, hace 10 años, justo en el año que se publicó la encíclica Laudato Si, se firmó un acuerdo entre la mayoría de los países que integran Naciones Unidas, el Acuerdo de París, mediante el cual, en base a un consenso científico global, la mayoría de los países que integran Naciones Unidas se comprometieron a un plan de reconversión energética para en 30 años reemplazar la energía basada en restos fósiles en energías eólicas, energía, solar, en energías renovables, y tratar de aminorar las causas de contaminación, de deforestación, es decir, todas las causas que de alguna manera estaban dañando severamente el planeta. Ya para aquella época, el consenso científico mundial alertaba que faltaban 3 o 4 décadas para que el ascenso de las aguas se lleve puesto a países enteros ante la nula acción de los gobiernos, 3 o 4 décadas para que se reduzca el 40% de las tierras cultivables y escasee el alimento por el monocultivo y el maltrato a la tierra, 3 o 4 décadas para que la tecnología de quinta generación y el llamado Internet de las Cosas solo le garantice trabajo a 1.000 de los 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra, y mucho menos para que una matanza generalizada en la pelea por los mercados sea la receta darwinista para tratar de alguna manera de evitar el colapso climático. Es decir, hay 2 maneras de enfrentar concretamente el problema del clima. Una tiene que ver con la que se acordó en el Tratado de París, que es básicamente ir reduciendo sistemáticamente la energía basada en carbono, en restos fósiles, por energía renovable, aparte de otras prácticas que también dañaban la casa común, pero parece que el imperio parece un poco más decidido, o los imperios parecen más decididos a recetas darwinistas que no solamente agravan la contaminación del planeta, sino que
en el último año han traído 120.000 muertos como consecuencia de las guerras que se desarrollaron, básicamente las más importantes, con epicentro en Ucrania y con epicentro también en Gaza y en Irán. Hay que recordar que Francisco no solamente denunciaba el problema del clima, el problema de el peligro que estaba atravesando el planeta como consecuencia de este sistema depredador basado en la máxima ganancia, basado en el consumismo desenfrenado, en el paradigma tecnocrático, en la cultura del descarte, sino que además alentaba también en la Argentina luchas y rebeliones de los pueblos que hubo, como la de Mendoza, por ejemplo, a fines del 2019, la rebelión contra el agua, contra la contaminación del agua, que hizo derogar una ley que se había votado casi por unanimidad en aquella Navidad, digamos, mendocina. También apoyó mucho la lucha de los pueblos de Chubut contra la mega minería a cielo abierto, tanto en el 2014 como en el 2023, que hubo dos rebeliones muy grandes que incluso lograron hacer retroceder leyes que también se pretendieron votar, habilitando el extractivismo. También apoyó al pueblo de Malvinas en Córdoba, que se enfrentó a Monsanto, que pretendía instalar una de las multinacionales más importantes de transgénicos, digamos, en la Argentina, y que era apoyada prácticamente por todos los gobiernos, y que, bueno, que gracias a la rebelión popular y al apoyo de Francisco se pudo revertir y se pudo echar a esa empresa de la localidad. Y por eso el 18 de julio estamos haciendo una reunión de activistas, de luchadores, de pensadores ambientalistas de la Argentina, justamente en Malvinas Argentinas, en honor a la lucha enorme de aquel pueblo, y nos vamos a encontrar con protagonistas de estas y otras luchas que se desarrollaron. Uno de ellos, digamos, un pensador ambientalista que ha participado casi de todos estos conflictos y es un seguidor de nuestro queridísimo Pino Solanas, Quique Viale, lo tenemos al aire. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días o tardes ya. Bueno, la primera pregunta que te hago es 2025, a 10 años del Acuerdo de París, a 10 años de la encíclica Laudato Si, ¿cuál es el balance que se hace desde el punto de vista ambiental con respecto a la madre tierra, con respecto a si hubo avances, hubo retrocesos respecto al cuidado de la casa común? ¿En qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación difícil, ¿no? De una crisis, crisis ecológica, una crisis climática que se ve, se siente, ¿no? Nosotros como país hemos vivido en los últimos tiempos eventos climáticos extremos en distintas partes, como región ni hablar, y el mundo está recibiendo en este momento, en el propio Estados Unidos, en Texas, hay un evento climático con más de 80 muertos de una inundación ahí en Texas. Bahía Blanca hace muy poco, es decir, estamos viviendo las consecuencias de lo que anticiparon los científicos y lo que anticiparon gente como yo también, ¿no? Te estuve escuchando, y hay que recordar esa encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que muchos creemos que es el documento político más importante del siglo XXI. Uh-huh. Es decir, yo recomiendo a los y las oyentes que aún si no tienen pertenencia religiosa, nada, la lean, porque es un documento político revolucionario, absolutamente. Tal es así que, en parte, hasta la parte más conservadora de la Iglesia la boicoteó, ¿no? Esto hay que decirlo. Y es un documento que hace un cuestionamiento, como dijiste vos, a la tecnocracia, al momento del capitalismo actual, este capitalismo salvaje, sin límite, y que en una parte dice, ¿no? Hay que escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, emparentando ambas luchas, que es lo que hacemos nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en los sures globales, como el nuestro. Así que es un momento complejo, donde el extractivismo se está instalando con mucha fuerza. En Argentina ni hablar, a partir de este gobierno, la incorporación de RIGI, la flexibilización ambiental que está siendo permanente, las regresiones ambientales, un gobierno negacionista del cambio climático, negacionista de la cuestión ecológica. ¿Y cómo está viendo, a ver, cuál es la razón por la cual las principales luchas ambientales, las más masivas que se han desarrollado en la Argentina, se han hecho prácticamente al margen de los partidos, incluidos la mayoría de los partidos que pertenecen al campo nacional?
absolutamente eso, Gustavo, y eso es muy importante hablarlo. Nosotros hablamos del consenso extractivista o el consenso de los commodities, ¿no? Es una aceptación pasiva de ser exportador de naturaleza o proveedor de naturaleza para el norte global como si fuese un destino. Y nadie se anima a cuestionarlo. Bueno, vos hablabas de Pino era uno de los pocos que en la política, vos también, ¿no? Claro, Gustavo, pero los grandes partidos, sean progresistas, izquierda, peronista, de derecha, etcétera, aceptan ese papel. Por supuesto que después hay grandes diferencias en la distribución, eso no hay dudas, no vamos a ponerlo que son lo mismo, pero nadie se anima a cuestionar ese modelo, y la Laudato sí cuestiona ese modelo. Eso es lo que yo digo, que es una continuación en parte, muchos lo dicen, mucho más elaborada, más larga, más concreta, de la carta de Perón a los pueblos del mundo de 1972, que también yo a los peronistas cada 2 por 3 se la mando, se la envío para que la lean, ¿no? Un documento también totalmente avanzada para la época, donde Perón cuestiona el modelo extractivista. Acá nadie se anima, ¿no? Solo los pueblos, porque están en los territorios y lo sufren. En defensa propia lo que hacen los pueblos. Los pueblos lejos están de ser ambientalistas, no es una cuestión ecológica, sino una cuestión de defensa de sus territorios. Y eso, lamentablemente, los sectores populares de la política no se dan cuenta. No lo pueden comprender y creen que es un problema encapsulado provincialmente cuando es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver con que hace que América Latina sea la región más desigual del planeta. No es casual eso, ¿no? Tiene que ver con estos modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente, del norte hacia el sur. Nadie puede discutirlo. Nosotros tenemos que salir de eso. Esa es la historia de América Latina, una historia riquísima de lucha. Tenemos que buscar nuestro propio destino, ¿no? Tener una relación con la naturaleza como además como parte de la naturaleza, incluso de aprovechamiento de la naturaleza, pero para nuestra región. Métodos mucho más racionales. El capitalismo actual hace que el modelo extractivista sea totalmente irracional. Si quisiéramos todos consumir como un estadounidense medio, se necesitarían 6 planetas. Exactamente. El sistema en sí mismo es una gran mentira, porque no hay forma que todos los habitantes del planeta consumamos como nos dicen que tenemos que ser, ¿no? Entonces tenemos que buscar una salida latinoamericana, y eso es muy interesante en la Laudato Si, como en distintas partes se expresa eso, ¿no? Así que yo estoy muy emocionado y contento de poder hacer este encuentro el 18 de julio ahí en Córdoba, en Malvinas, Argentina, para recordar. Yo soy un amante de la Laudato Si y un ferviente seguidor del Papa, ¿no? Por supuesto, Francisco. ¿Y cómo estás viendo el movimiento ambientalista o la conciencia ambiental que hay en los pueblos a escala de Latinoamérica? ¿Estás viendo algunos países que están marcando rumbos diferentes? Porque acá lo que vemos en la Argentina como común denominador es que todas las rebeliones se han hecho de manera de las organizaciones de la sociedad civil, al margen de los partidos, donde incluso después los partidos vergonzantemente que eran del campo nacional tuvieron que adherir porque no les quedaba más remedio. Tal cual. Pero se vive lo mismo, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, ¿qué está ocurriendo en el resto de Sudamérica? Lo primero que hay que decir que la lucha ambiental en América Latina es espléndida, es de las más fuertes del mundo, o la región con mejores luchas socioambientales, porque son territoriales, la gente defiende su territorio, como dije antes, ¿no? Hace también, eso provoca que América Latina sea la región que más defensores y defensoras ambientales asesinan. Es uno cada 2 días. En México, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, es impresionante. Un día sí, un día no, es realmente una locura. Hay una contabilización de los asesinados por la tierra, por los territorios, y América Latina lidera ese ranking, lamentablemente, muchos con la minería, el agronegocio, ¿no? Por supuesto, y el petróleo. Ese avance en la frontera provoca muertos y mártires, lamentablemente. Y eso hace muy difícil la lucha, por supuesto, a luchar ahí en esos lugares. Por eso nosotros tratamos de acompañar de la mejor forma posible. Y ahora en Argentina tenemos la vuelta de tuerca de Milei, que es, como dije, un negacionista climático, ecológico, y que además uno de los objetivos de las CIDES, según se filtró por el periodismo, es el movimiento ambiental. No es casual, porque el modelo ambiental, el movimiento ambientalista,
es el que cuestiona de raíz este modelo económico. Cuestiona de la propia esencia. Por eso ellos hablan de marxismo cultural, de que somos sandías, ¿no? Verdes por dentro y verdes por fuera y rojos por dentro. Es decir, y por eso Milei cuando habla de movimiento siempre dice, en Davos nombró solo 2 colectivos, el movimiento ambiental como enemigo del modelo libertario, al movimiento ambiental y al movimiento feminista, al LGTB. Pues son movimientos culturales que cuestionan de raíz estos modelos, ¿no? Que nos están imponiendo. Y además que tienen la particularidad que no han tenido otros movimientos de, en algunos casos, obtener victorias resonantes contra todo el sistema. El caso de Mendoza, por ejemplo, o el caso de Chubut. Mendoza, Chubut, Argentina tiene o Malvinas mismo. Malvinas, Argentina es el único lugar en el mundo que echó a una planta de Monsanto. No hubo ninguna región en el mundo que lo haya logrado. Un pueblo pequeño pero luchador, igual que Hachal, igual que la gente de La Rioja, con las grandes 5 mineras echó el pueblo de La Rioja. Fundamentalmente mujeres y docentes. O sea, en las calles. O sea, no, es un modelo... yo le tengo una fe bárbara, pero es un momento complejo donde la gente está pensando en llegar a fin de mes, ¿no? Y eso hace... Y también el miedo que genera todo esto. Hay gente perseguida ahora, como nunca antes. Siempre hubo, Siempre hubo criminalización del movimiento ambiental en Argentina, no tanto asesinato en Argentina, pero siempre criminalización. Pero ahora hay una vuelta de tuerca que es bastante peor y la gente se asusta. Y en América Latina hay algunos lugares, vos me preguntabas antes, nosotros somos bastante, miramos con mucha atención al gobierno de Colombia, Gustavo Petro, que es el que mejor ha incorporado la noción socioecológica, tanto discursiva como en su propio gobierno, ¿no? Incluso su propia vicepresidenta, o la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, viene del movimiento socioambiental. O sea, es una lideresa ambiental. Es muy interesante lo que hace. Lula ha tenido, a partir de este gobierno, de su tercer mandato, una especie de reflexión sobre la cuestión ambiental. Era un punto ciego que tenía sus primeros incluso mandatos. Ha incorporado un sector ambientalista que antes competía por fuera. Totalmente, como Marina Silva, que es ministra de Ecología, que nada más y nada menos. Pero bueno, es difícil, es un país muy extractivista y todavía tienen que reflexionar. Pero bueno, hay algunos atisbos en América Latina, lo de Colombia para mí es lo más interesante, pero bueno, nosotros estamos acá resistiendo. En Argentina lamentablemente lo que estamos haciendo es resistir, que no se vaya para atrás, ya no pensamos en la ley de humedales, sino que nunca salió, ¿no? A pesar de haber mayorías. Sino ahora estamos pensando cómo no derogan la ley de bosque o la ley de glaciares, que es lo que parece que quieren hacer. Claro, tal cual. Claro. Bueno, esperamos el 18 de julio encontrarnos con los activistas de Hachal, de Mendoza, saludos seguramente tendremos de Chubut, incluso seguramente habrá algún saludo de activistas de la Academia Pontificia que han hecho mucho, digamos, para propagar el Laudato, como el canciller, el ex canciller Marcelo Sánchez Orondo. Obviamente los propios compañeros de Malvinas, Medardo y varios compañeros más que han sido pensadores, luchadores alrededor de la causa ambiental, y Dios quiera que podamos de alguna manera mantener la semilla de una red que pueda ayudar de alguna manera a socializar los ejemplos de lucha que se dieron en la Argentina y a mejorar, obviamente, frente a lo que viene, que lamentablemente es un panorama de extractivismo, de fracking, de negacionismo, frente al cual los pueblos inevitablemente e invariablemente se van a tener que rebelar. Seguramente. Yo estoy muy, como te dije antes, muy entusiasmado de estar con ustedes y estar recordando siempre a nuestro querido Francisco y su sensacional legado, ¿no? Ese legado que tenemos que honrar y tenemos que seguir difundiendo el Laudato Si, que a pesar que tiene 10 años, ha sido lamentablemente muy poco difundida. Y no es casual, no es para nada casual. Vos sabés Así que nos vemos pronto. Vos sabés que en una de las cartas que me mandó Francisco, recuerdo, creo que del 2023, bueno, Francisco se quejaba que en la Argentina, con los medios de comunicación, había una especie de aduana cruel que hace, que transmite o difunde lo que realmente le conviene transmitir respecto al magisterio de Francisco y que oculta la mayoría de las cosas. Y en una oportunidad... Esta carta viene en relación a que en una oportunidad se encuentra con el gobierno español, autoridades del gobierno español, y Francisco menciona la palabra minería, pero la menciona al pasar
Y a partir de ahí los diarios, recuerdo, en el 2023, casi todos los diarios salieron a decir que Francisco apoyaba la minería. Bueno, Francisco me pone en la carta, esto es un disparate, propio de esta aduana cruel, y respondía con una frase que era agua y ajo, aguantarse y a joderse. En relación a cómo querían desfigurar, o sea, no solamente ocultaban el laudato, sino que además lo querían disfrazar de extractivista, una locura. Totalmente, yo tengo dos rápidas. Una en una de las reuniones que afortunadamente gracias a Pino Solanas pude tener con Francisco ahí en Santa Marta. Bueno, esto lo digo porque el Papa no tenía problema, pero él ahí confiesa de que yo le digo, en Argentina no se está difundiendo el laudato, sí, yo estoy desesperado. Yo iba a lugares, y sí, hay un sector de la iglesia muy fuerte que lo está boicoteando, eso me lo admitió él. Así es. Y lo otro, así abiertamente, y lo otro, me acuerdo cuando sale el laudato sí, el diario La Nación saca una nota grande, y yo dije, bueno, listo, qué bueno. Ya el título liquidaba, decía, los 10 consejos del Papa para cuidar el medio ambiente, y decía, bañate cuidar 3 el agua, minutos, claro. Exacto, en vez de hablar de lo de fondo, los 10 consejos del Papa para cuidar el medio ambiente. O sea, le corrían la encapsularon así, ¿no? Pero también de sectores progresistas no lo leyeron, ¿eh? Eso, Gustavo, ya lo dijimos, y lo vamos a hablar. Aparte, las únicas ediciones gratuitas, es más, una salió en la legislatura, que le hicimos nosotros, hicimos 10.000 ejemplares, y otra fue Pino, que le hizo en el Senado. Fue Pino, en el Senado, los dos únicos, tal cual, me acuerdo perfecto eso. Vos acordate que cuando asumió Alberto Fernández, recuerdo que tenía una foto en el escritorio donde estaba con la laudato con la edición gratuita, pues ni siquiera había ediciones. Es verdad eso, increíble. Es una cosa tenemos increíble. que hacer una reimpresión, tenemos que lograr una reimpresión. Bueno, un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Kiki, nos vemos el 18. Gracias por llamar. Abrazo. Dale, nos vemos. Ha pasado en Laudatistas, nuestra emisión número 6, el compañero Enrique Quique Viale, él es abogado, ambientalista y un luchador por estas causas, con quien vamos a compartir, entre otros, la actividad el día 18 de julio en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, allí a pocos kilómetros de la capital cordobesa. Compartiremos con compañeros de Hachal, de Chubut, de Mendoza, de la propia Malvinas y de otros lugares de Córdoba, a 10 años de la Laudato Si, el clamor de la tierra es el clamor de los pobres. Estamos ya llegando a la tanda, vamos a hacer así como con mucha alegría festejamos el encuentro del nieto o nieta 140, también hoy le enviamos un abrazo fuerte a los abogados laboralistas. Es aniversario nuevamente de la Noche de las Corbatas, donde, entre otros, abogados laboralistas secuestraron, torturaron y asesinaron a quien fue uno de los autores intelectuales de la Ley de Contrato de Trabajo, que también hoy está bajo el fuego de estas medidas neoliberales, ¿no? Así que un abrazo a todos los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores y el legado de estos 11 compañeros detenidos desaparecidos. El último aviso parroquial para quienes estén en Cava, el día domingo 13 de julio a partir de las 12:30 en nuestro centro comunitario en Parque Avellaneda, directorio 3998, realizaremos el locro de la independencia, así bien, que con precios muy populares, con comida muy casera, los esperamos a todos el domingo a las 12:30. Vamos a una tanda. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Satside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes,
de 16 a 18 horas, los domingos a las 21. Con Carlos Zaira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, seguimos con el programa Laudatista, el sexto programa. El miércoles tengo entendido que vamos a tener el Día de la Independencia, una jornada de lucha, ¿no es así, Sime? Sí, hay una nueva jornada de lucha, en este caso encabezada por la CAT, la Confederación de Sindicatos, digamos, de los gremios del transporte, que en el marco de este frente que se está armando, como vos bien decías antes, entre gremios de la CAT, de la CGT, de las dos CTA, por la soberanía y la justicia social, los compañeros van a llevar adelante una jornada de ollas populares solidarias bajo el lema por una nueva independencia para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Esto se va a hacer frente a la iglesia Inmaculado Concepción de María, en la calle Constitución 1077. La convocatoria es obviamente una jornada solidaria. Va a haber seguramente, como han hecho tantas veces, esas tremendas hollazas de unos ricos guisos para compartir, una comida caliente para visibilizar el drama social que estamos viviendo hoy en la Argentina, donde si bien hay todavía amplios sectores que están disfrutando del dólar barato y sus beneficios, hay una inmensa mayoría que aceleradamente sigue sufriendo las consecuencias de una crisis económica y social complicada. De modo que estos compañeros y compañeras de los sindicatos del transporte, agrupados en la CAT, realizarán entonces este miércoles 9 de julio, a partir de las 12 del mediodía, la jornada de ollas populares solidarias. Bueno, y ahora para introducir al entrevistado, Facundo nos va a contar qué pasó el sábado, 5 de julio. Bueno, sí, brevemente, como sabemos, año electoral, y este sábado en Merlo, en el conurbano bonaerense, se reunió el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires, algunos compañeros y compañeras de forma presencial, otros de forma virtual, pero bueno, básicamente en este calendario electoral que sigue con la inscripción de los frentes, de las alianzas, el próximo 9 de julio y posteriormente con cada una de las listas. Entonces, lo que se hizo fue discutir una comisión que va a tener como objetivo, discutir, digamos, el frente con los distintos partidos que integrarán. Esta comisión finalmente
lo que busca, lo que tiene son representantes de los distintos espacios, de las distintas líneas, obviamente del Movimiento Derecho al Futuro por un lado, también los sectores que están encolumnados detrás de la compañera Cristina Kirchner, y se votaron una serie también de acuerdos que seguramente quien está en línea nos va a poder detallar un poquito más. Bueno, estamos al aire con el compañero Alberto Descalzo, histórico militante justicialista, varias veces intendente de la localidad de Ituzaingó, y que es un referente del Movimiento Derecho a Futuro que lidera nuestro gobernador Axel Kicillof. Alberto, vos estuviste participando en las reuniones previas y en el transcurso del congreso importantísimo que se realizó este fin de semana. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos de la unidad del peronismo y del campo popular en la provincia de Buenos Aires? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, saludos a todas las personas que están ahí y a la audiencia en general. Bueno, la verdad que fue una reunión positiva. Estuvimos charlando distintas cosas, llegamos a un acuerdo de ir juntos, de armar juntos el frente para el día de la elección. Y bueno, a partir de ahí lo que hemos tratado de caminar son los trazos gruesos. Ahora seguramente faltarán los trazos más finos que tendrá que charlar seguramente el gobernador, seguramente Máximo, seguramente Sergio, fundamentalmente. Y obviamente entre las cosas que tocamos es obviamente seguir hablando de la inocencia de la compañera Cristina y de los ataques que han sufrido algunas compañeras y compañeros que hicieron un escrache que obviamente si no estamos de acuerdo tampoco es para que lo lleven a la cárcel. Así que nada, acompañando a ellas, a ellos, siendo solidario con todos ellos y trabajando, digamos, para tratar de ganar las elecciones de septiembre, fundamentalmente en octubre, y organizarnos y ordenarnos para que haya una buena elección dentro de 2 años que nos permita cambiar este gobierno nefasto que está castigando a los distintos sectores sociales de la Argentina como nadie, ¿no? Pegarle a los abuelos los días miércoles, sacar los medicamentos a los enfermos, castigar a los discapacitados. La verdad que castigo, por ejemplo, al Garrahan, al INTA, al INTI, digamos, tratando de destrozar el Estado argentino, y siendo prácticamente un súbdito del poder internacional, chupándole la media constantemente a Trump, que busca perjudicar a Latinoamérica y especialmente a la Argentina. Sí, es tal cual como decís y como lo venimos viendo semana tras semana. Ahora, te aprovecho, vos que tenés territorio, tenés olfato. ¿A vos te parece que todo el PRO va a terminar acordando con La Libertad Avanza o que solamente un grupito va a terminar y otro va a terminar esparcido por otros lados? ¿Cómo estás viendo el tema a nivel intendentes, territorio? Y la segunda pregunta es ¿cómo estás viendo a los 26 intendentes radicales respecto a la próxima elección provincial? No, mira, la gente está preocupada por otros temas que no son el tema de los políticos, sino por la agenda que hoy están transitando, es decir, aumento de precios de todas las cosas, se han incrementado enormemente todos los servicios que se llevan gran parte del salario de los trabajadores, los aumentos de la comida concretamente, son cosas que le pegan de lleno obviamente a cada uno de los hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires, cualquiera sean los sectores ya, y creo que esto
es lo más importante. Yo creo que los intendentes y las intendentas que no trabajen en función de esa agenda, de esa necesidad, no les va a ir bien. Así que habrá alguno que vote al mileísmo, pero cada vez son menos y son más críticas que otra cosa las que están transitando. Por eso digo, de estar claro la defensa de los trabajadores, de estar claro de la defensa de cada uno de nosotros en ese sentido. Y otra pregunta, viste que en las últimas 6, 7 elecciones provinciales que hubo, con excepción de Formosa, el gran protagonismo fue el ausentismo electoral de más de la mitad del electorado en prácticamente todas las provincias. Es un fantasma bastante claro que puede llegar a ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Se discutió en el Congreso, o se discute entre los principales dirigentes del peronismo, cómo revertir esta situación de apatía, de descontento que se manifiesta no yendo a votar. Mira, Gustavo, nosotros lo hacemos directamente, generalmente en la provincia de Buenos Aires, barrio por barrio, casa por casa, en las fábricas, en todos los lugares donde hay laburantes, trabajadores, incluso tenemos bastantes reuniones con de la pequeña, la mediana empresa o las empresas más importantes de cada uno de los municipios. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? De esa manera. También diciéndole que al vecino, a la vecina, que lo que no elige ella, lo eligen otros por eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? Es esto, lo que solemos hacer siempre, que es tocar el timbre, golpear las manos, charlar con la vecina, con el vecino, y decirle de las conveniencias que tiene cada uno la posibilidad de votar y decidir por sí, y no que otros deciden a través de los medios de comunicación qué es lo que le conviene o no le conviene. Evidentemente, lo que votamos o lo que votaron esta vez no le convino a la mayoría de los argentinos, y esto está claro que este es un gobierno abiertamente para unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Así que bueno, habrá que explicar bien esto y habrá que hacer frente también solidariamente a las necesidades de nuestra gente en cada uno de los barrios y las barrios nuestros, ¿no? Sí, y una reflexión a ver si estamos de acuerdo. Sabes que una de las cosas que se destaca poco de la gestión de Axel es que a pesar del recorte brutal, histórico, que tuvo a la coparticipación, como la tuvieron los demás gobernadores, ¿no? Pero la provincia, siendo la más habitada del país, se siente mucho más profundamente. A pesar de eso, el gobierno de Axel se hizo cargo prácticamente de todos los frentes de tormenta, incluso los inesperados, como por ejemplo los desastres climáticos que trajo la inundación en Bahía Blanca, entre otras cosas. Y esto lo hizo con mucho menos presupuesto con el que contaron anteriores gobernadores y gobernadoras, lo cual habla de la decencia de Axel, no sé si soy claro, y de la, ¿cómo te podría decir? Del enorme esfuerzo que está haciendo para tratar de, en la medida de sus posibilidades, cubrir todas las necesidades o las más urgentes que tiene el pueblo bonaerense, a pesar de que el recorte ya ha llegado a límites nunca visto antes. ¿Qué opinas al respecto? No, opino que la verdad tenemos un buen gobernador que trabaja y mucho, que es realmente solidario con... Pues imagínate que mucha gente que se quedó sin obra social porque no la puede pagar, va al hospital público, que tenemos en cada uno de los municipios y de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y eso lo hacemos también con la ayuda del Ministerio de Salud de la provincia, del gobierno nuestro, o sea que eso demuestra realmente la solidaridad del gobierno de la provincia. Lo mismo pasa con las escuelas que se quedaron paradas, sin terminar, obras que la está haciendo de a poco la provincia de Buenos Aires, o caminos, o asfaltos, u obras públicas que eran esenciales para los municipios. Obviamente se está trabajando
en ese sentido y se conversa con todos los sectores, esto que te digo, Gustavo, que es hablar con los sectores de la pequeña y mediana empresa, las grandes empresas, el campo, los caminos, las cosas que se necesitan en general. Así que obviamente nosotros estamos contentos, sabemos que tenemos un hombre que es transparente, que es honesto y que labura a la par de cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, la verdad que bastante esclarecedor. Espero que cuando llegue el trazo fino no tengamos mayores complicaciones y podamos sellar la unidad que tanto necesitamos para derrotar para que la motosierra no ingrese a la provincia de Buenos Aires y para que el peronismo pueda empezar, digamos, a reconstruirse. Hay algunos signos previos alentadores, la victoria en Formosa, la victoria en Rosario, el empate técnico, diríamos, en el Chaco. Hubo lugares donde el peronismo logró importantes resultados electorales, pero bueno, claramente la batalla del 7 de septiembre y luego la de octubre son decisivas en la provincia y por lo tanto esos trazos gruesos que se empezaron a esbozar en el Congreso de Merlo y del trazo fino que los principales referentes tendrán que hacer, depende en buena parte de la suerte del campo nacional, ¿no? No, por supuesto, ahí por eso estamos haciendo el esfuerzo y la verdad es que se pone mucho de sí el gobernador para que así se haga. Así que bueno, en esa dirección él y las comisiones que estamos trabajando con el gobernador y otras comisiones de los distintos sectores del peronismo y del Frente Renovador, si Dios quiere vamos a arribar a esa unidad que necesitamos para pensar fundamentalmente en esto que te decía antes, que es la agenda de la gente, ¿no? Que es lo importante. Muy bien. Así que en ese punto, en ese objetivo tenemos que ir todos, que es tratar de que sea una comunidad organizada, con participación de los distintos sectores. Bueno, te agradecemos mucho, Alberto, sobre todo porque tu optimismo nos contagia. Para los que no saben, Alberto además fue partícipe de algunas de las reuniones chicas importantes que prepararon las condiciones para el Congreso de Merlo, así que si él se está expresando con optimismo, tenemos derecho de alguna manera a pensar que estamos por el camino de la unidad verdadera y ojalá la terminamos de coser y tejer para tener una amplia victoria el próximo 7 de septiembre, así que te agradecemos mucho este reportaje y seguiremos en contacto. Dale, con todo gusto, Gustavo, un abrazo grande a todos ustedes y especialmente a la audiencia. Muy bien, ha pasado el compañero Alberto Descalzo, es dirigente del PJ bonaerense, referente del Movimiento Derecho al Futuro, ex intendente de Ituzaingó. Nosotros vamos a compartir un tema musical y volvemos para el cierre de Laudatistas en su emisión número 6.
Bueno, muy bien, continuamos en Laudatista, emisión número 6. Hemos cambiado a Facundo. Tenemos aquí en nuestros últimos minutos a nuestra compañera Tamara Rosenberg. Ella, además de ser fundadora de la Alameda, también es trabajadora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en las áreas específicas que tienen que ver con la prevención de la explotación y la trata de personas. Y Tamara, bienvenida primero a Laudatistas. Queríamos aprovechar estos últimos minutos porque fue muy viral en la última semana el caso de Víctor Díaz, un peón rural que fue despedido luego de 11 años y que tenía bastante actividad en redes, y por lo tanto el caso llegó a ojos, oídos y conciencia de centenares de miles de personas, y sería importante que nos puedas dar un panorama de no solo del caso en sí, sino de qué desnuda, qué representa esto, ¿no? Sí, bueno, hola a todos. Sí, lo que pasó es que la semana pasada justamente este trabajador, después de venir haciendo diferentes publicaciones en las redes, cuenta que lo habían despedido. Entonces esto llega a conocimiento del ministerio, del ministro Walter Correa en particular, y de la subsecretaría de inspección. Se decide hacer una inspección allí junto a UATRE. Y esto lo que destapa es un montón de situaciones, no solamente de trata o explotación laboral, sino de precarización, trabajo no registrado, y no solamente en nuestra provincia, este caso era de San Vicente, pero lo que generó fue una explosión de consultas, porque había salido la publicación del ministerio informando de esto con la dirección de correo de la subsecretaría, y empezaron a llegar cataratas de denuncias, consultas y situaciones similares a las de Víctor, otras un poco más graves, otras un poco más leves, pero de todas las provincias, ¿no? Lo que esto da cuenta es de la falta de lugares y de respuesta, no solamente del Estado Nacional, porque también llevaban de diferentes organismos de trabajadores de Fuerzas Armadas, por ejemplo, bueno, diversas situaciones que excedían la competencia y la territorialidad del Ministerio de Trabajo de la provincia, a los cuales, sin embargo, nosotros, como somos servidores públicos, le dimos respuesta y nos tomamos el trabajo de a cada consulta, de cada trabajador, trabajadora de las diferentes provincias, buscarle el medio de contacto para que pueda hacer justamente su denuncia o su consulta en donde correspondiera, ¿no? Lo cual, bueno, fue muy agradecido por la mayoría de las personas que se encuentran huérfanas, digamos, de a dónde acudir cuando pasan estas cosas, que lamentablemente hoy están pasando mucho más que antes, bueno, justamente por el contexto que se viene hablando, ¿no? Hay una caída estrepitosa en la difusión del 145, que es la línea nacional anónima y gratuita para denunciar trata y explotación por un lado, y tengo entendido también que está cayendo la cantidad de denuncias, pero no porque no haya trata, sino porque la gente no encuentra los canales, y un poco el caso este que se viralizó, a partir del cual vos estás contando que de varias provincias llamaron a la provincia de Buenos Aires, lo que está demostrando es, bueno, la total anomia o abandono del Estado Nacional de lo que tiene que ver con la prevención y los canales, digamos, de emergencia para poder brindarle a la población, ¿no? Sí, los canales de denuncia, digamos, la prevención, esto que veníamos haciendo nosotros cuando estuvimos en el comité, que en todos los lugares hablábamos, pero fíjate que llegaron denuncias, literal, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, o sea, pasando por Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, o sea, todas las provincias, más de 20 provincias fueron las que yo personalmente respondí cada uno de los mails, y bueno, y la gente no sabía a dónde acudir, ni hablar del 145 frente a una posible situación de trata, ¿no? Pero en su propia provincia desconocer el lugar donde tienen que hacer una denuncia, siendo que quedaba claro que nosotros éramos provincia de Buenos Aires, pero bueno, la situación está cada vez peor, falta pago de sueldos, la obra social ni hablar, bueno, exceden la cantidad de horas que les obligan a trabajar. Mucha gente señalaba que no le permiten ir al baño, y tal vez sí era un trabajador registrado, pero no le permitían ir al baño porque le baja la productividad. O sea, cosas que la verdad es que a uno le parece que ya no deberían suceder, pero bueno, lamentablemente siguen sucediendo. Bueno, en este caso intervino el Ministerio de Trabajo con este. El Ministerio de Trabajo intervino, al trabajador se lo indemnizó porque además vivía en ese mismo lugar. Había otras personas en la situación.
había falta de agua potable, las condiciones eran precarias, bueno, y esto está pasando en muchos lugares, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también del interior, pero al menos, bueno, se está empezando a tomar más conciencia también desde los funcionarios, los inspectores, de que es muy importante el rol que se cumple, bueno, en este caso desde la provincia de Buenos Aires, y esperemos que las otras provincias se vayan contagiando, ¿no? Frente a la falta del Estado Nacional. Excelente. Bueno, también es parte de lo que implicó, nosotros desde el día 1 denunciamos lo que implica pasar la motosierra por las políticas públicas justamente de prevención y asistencia a estas cosas, ¿no? Bueno, son las 14 horas, te agradecemos mucho, Tami, esta fugaz intervención que te pedimos, pero la verdad que nos parecía importante, toda vez que un caso de los que estamos acostumbrados a ver nosotros, pero quizá no la sociedad masivamente, al hacerse viral, nos permite poder llegar a una audiencia bastante más amplia con estos temas, y muy importante y interesante y llamativo esto que contás de que de todas las provincias hubo tantas consultas, ¿no? Evidentemente ahí hay una situación a atender. Bueno, se hicieron las 14, chicos. Se hicieron las 14, así que nos veremos el lunes que viene. Y aprovechemos esta última reflexión para recordar que el 30 de julio, Día Internacional de Lucha contra la Trata, de Ushuaia a La Quiaca, la Alameda estará realizando con otras organizaciones actividades en todo el país para visibilizar esta violación flagrante a los derechos humanos y también las políticas públicas que son necesarias para acompañar, asistir a las víctimas y para perseguir a fondo el delito. Buenas tardes, nos vemos el próximo lunes. Radiográfica.